Cuando Rusia decidió lanzar su operación militar especial, fue como un proceso de 8 días. Y durante este proceso de 8 días previo, se observa un aumento en las violaciones del alto el fuego. Al principio pensé que quizá eran los rusos preparándose para su propia ofensiva. Pero luego, cuando analicé más a fondo los informes oficiales de la OSCE, llegué a la conclusión de que lo más probable era que fueran los ucranianos quienes en ese momento estaban provocando. Esto lo supe por 2 fuentes diferentes que estaban presentes en la óblast de Lugansk cuando empezó todo. Y luego, al mirar las estadísticas, lo único que es 100% fiable son los datos de las cámaras por la noche. Según la ubicación de las cámaras, sabía quién estaba bombardeando a quién. Cada vez que teníamos esa conversación, observaciones de cámaras nocturnas eran sobre todo las líneas ucranianas bombardeando las líneas separatistas. Así que la conclusión fue que lo más probable es que fuera el ejército ucraniano quien organizó esta provocación, como si quisieran que Rusia atacara. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Benoît Paré, oficial de reserva del ejército francés y exanalista del Ministerio de Defensa. Lo más importante es que el señor Paré trabajó para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, como parte de la misión de monitoreo del alto el fuego en el este de Ucrania. También escribió un libro sobre sus experiencias en el Donbass, titulado Lo que vi en Ucrania, 2015 a 2022, Diario de un observador internacional. Eso es lo que queremos discutir hoy. Así que, señor Paré, bienvenido. Gracias por su invitación. Muchas gracias por aceptar, porque llevo mucho tiempo preguntándome sobre la misión de la OSCE y las personas que trabajaron allí, sobre el terreno, ya que erais bastantes. Había personal de la OSCE en ambos lados de la línea del frente antes de 2022, antes de la guerra total que estamos viendo ahora. A menudo olvidamos que entre 2014 y 2022 ya había muchos tiroteos y bombardeos, y que en ese periodo murieron unas 14.000 personas, 14.000, algo que ahora solemos olvidar. ¿Podrías empezar contándonos cómo era la estructura de tu misión? ¿Cuándo fuiste? ¿Dónde estuviste destinado? ¿Y cuál fue tu motivación para hacerlo? Correcto. Básicamente, esta misión se llamaba la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania. Fue creada el 21 de marzo de 2014, justo después de la toma de Crimea por, supuestamente tropas rusas. O digamos, justo después de las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Ucrania, tras lo que en ese momento se presentó como una revolución en Ucrania, pero que mucha gente ahora considera un golpe de Estado, ocurrido en febrero de 2014. Así que este golpe de Estado provocó una reacción en cadena, con manifestaciones masivas en las regiones mayoritariamente ruso-parlantes de Ucrania, lo que también condujo a la crisis de Crimea. Crimea decidió básicamente obtener su independencia de Ucrania con la ayuda de, creemos, Rusia. Así que los miembros de la OSCE, que básicamente la OSCE es una organización que agrupa a todos los países del hemisferio norte, hablando en términos generales, es decir, todo el bloque occidental, más los países de la antigua Unión Soviética. Y Japón en realidad es una especie de miembro asociado, no un miembro pleno, sino un miembro asociado. En fin, estos países decidieron lanzar una misión de observación sobre el terreno. Nuestro mandato inicial era fomentar la paz, promoviendo el diálogo sobre el terreno, informar sobre los acontecimientos de seguridad y supervisar la situación de los derechos humanos. Este era el mandato inicial. Permítame añadir, desde el punto de vista legal, que lo que la OSCE debía hacer era supervisar lo que se acordó en los acuerdos de Minsk, ¿verdad? Usted tiene los acuerdos de Minsk.
Los acuerdos de Minsk se firmaron después. Inicialmente, la misión de la OSCE no tenía nada que ver con los acuerdos de Minsk, porque tenía su propio mandato. Para quienes compren mi libro, en el anexo he copiado de hecho el mandato de la misión de la OSCE. Es importante especificar esto, porque cuando yo mismo me uní a la misión, me incorporé a una unidad específica llamada Unidad de Dimensión Humana. La unidad de dimensión humana no era la encargada específicamente de supervisar los acuerdos de Minsk. Principalmente nos encargábamos de supervisar las violaciones de derechos humanos, lo cual formaba parte del mandato inicial de marzo de 2014. Me uní a esta misión personalmente en julio de 2015, pero una vez que la misión se creó en marzo de 2014, la situación sobre el terreno evolucionó rápidamente hacia un conflicto militar. Sin embargo, la misión de la OSCE inicialmente no estaba pensada como una misión de observación militar. Se suponía que debía ser una misión puramente civil, pero cuando comenzaron los desplazamientos en el Donbass a partir de abril, los primeros observadores de la OSCE que fueron enviados allí, algunos de ellos fueron tomados como rehenes. Fueron arrestados por diferentes grupos, principalmente en la región de Lugansk, porque la región de Lugansk era, para ser sincero, un verdadero caos en ese momento. Había muchos grupos que, como decimos en Ucrania, eran cosacos, grupos cosacos. Y los cosacos, como descubrí más tarde, no me extienden cual chapim to think. Solo reconocen un poder supremo, Dios, porque los cosacos suelen estar afiliados a una iglesia específica. Como me explicó una vez un miembro cosaco cuando trabajaba en Lugansk, solo reconocemos a dos jefes, Dios y el jefe de nuestra unidad. Pero además, cada una de estas unidades cosacas tiene su propia iglesia, así que el sacerdote principal de esa iglesia también es un líder para ellos. Así es como funcionan. En fin, son muy descentralizados. Al principio, algunos de estos grupos no sabían quiénes eran esas personas de la OSCE, así que decidieron arrestarlas y ver después. En ese momento, la misión de la OSCE decidió congelar su propio reclutamiento durante unos meses. Luego, la situación militar sobre el terreno evolucionó hacia una guerra a gran escala. Primero, los separatistas lograron realmente tomar el control de la mayor parte del Oblast de Donetsk y de la mayor parte de la zona sur del Oblast de Lugansk. Pero desde el momento en que el ejército ucraniano envió sus fuerzas, comenzaron los combates. Y desde mediados de julio, o incluso se podría decir a mediados de junio, el ejército ucraniano empezó a recuperar algunos territorios, como Mariupol, por ejemplo, el 13 de junio. Entonces, los separatistas pasaron más a la defensiva. Se cree que en ese momento, de repente, la situación evolucionó misteriosamente durante el verano de 2014, de nuevo a favor de los separatistas. Muchas personas creen, aunque Rusia no lo reconoció oficialmente, que las fuerzas rusas ayudaron a los separatistas para que pudieran revertir una situación que se había vuelto preocupante para ellos. Pero esto solo les bastó para controlar un territorio de tamaño mínimo para sobrevivir. Y luego, muy rápidamente, porque el ejército ucraniano en ese momento no estaba bien preparado y se encontraba en una mala situación, aceptaron firmar el acuerdo de Minsk I. Así que estamos hablando de septiembre de 2014, ¿verdad? Como parte del acuerdo de Minsk, la misión de la OSCE, mi misión, fue específicamente encargada de supervisar algunos aspectos del acuerdo de Minsk, y esos aspectos eran el monitoreo de las violaciones del alto el fuego y la retirada de armas pesadas. Estos eran los dos aspectos que nuestra misión debía seguir en el acuerdo de Minsk. Permíteme preguntar, entonces, antes y después de los acuerdos de Minsk, la OSCE tenía un mandato, lo que también significa que contabais con el visto bueno de la gente sobre el terreno, ¿verdad? Porque para que la OSCE actúe, en realidad necesita ser invitada.
Y también, bajo el acuerdo de Minsk, fuisteis invitados por Ucrania y fuisteis invitados por Donetsk y Lugansk, aunque no los reconozcáis o algo así. Hubo un acuerdo de que, vale, estáis bien, podéis venir y... Así que fuimos invitados oficialmente por el gobierno ucraniano, que en ese momento era el único gobierno legal. Pero cuando lees el propio acuerdo de Minsk, puedes ver que está firmado también por los entonces líderes de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. En tu libro dices que siempre tenías que escribir entre comillas. No te permitían. Comillas, siempre. De lo contrario, se consideraba algún tipo de reconocimiento formal, ¿verdad? Pero en realidad firmaron. Y también está en el anexo de mi libro. Hay dos documentos en el anexo. Este mandato de la misión de la OSCE y el acuerdo de Minsk. Pero creo que en realidad hay documentos diferentes cuando se habla de los acuerdos de Minsk, porque hay más de uno. Se firmaron dos acuerdos en septiembre y luego hubo un tercero firmado en febrero de 2015. Ese fue el documento más detallado. Se llama el Paquete de Medidas para la Implementación de los Acuerdos de Minsk. Ese es el único documento que incluí en el anexo de mi libro, porque es el último documento y el más preciso. Básicamente tiene en cuenta todos los documentos anteriores, pero los desarrolla aún más en términos de precisión. Por eso, no pensé que fuera necesario juntar todos los diferentes acuerdos de Minsk en una fila, porque para nosotros, el único que realmente importaba era el último. Era como una Biblia cuando estábamos sobre el terreno. Siempre que teníamos alguna duda sobre algo, este era el documento al que acudíamos. Así que la misión de observación de la OSCE, que al principio era una misión totalmente civil, una vez que el acuerdo de Minsk le encomendó supervisar algunos aspectos militares, empezó a cambiar su proceso de selección. Comenzó a reclutar a personas con experiencia militar o policial, mucho más que a personas con experiencia civil. Al final, en nuestra misión, aproximadamente el 80% de las personas contratadas, los observadores, tenían experiencia militar, policial o en seguridad. Solo alrededor del 20% tenía un perfil civil. Así que el cambio de la realidad sobre el terreno hizo que la misión de la OSCE cambiara su política de contratación. Pero incluso en mi caso, tenía un estatus mixto, porque tenía tanto experiencia civil de misiones anteriores de la OSCE, como también experiencia militar, ya que serví durante 5 años en el ejército francés, aunque en diferentes periodos, porque era oficial de reserva. Fui desplegado en la ex Yugoslavia, Afganistán y Líbano en el ámbito militar. Pero mientras trabajaba para el ejército, también trataba con el mundo civil. Normalmente era oficial de enlace con ONG u organizaciones internacionales, cosas así. La mayoría de las veces, ese era el tipo de trabajo que hacía para el ejército. Así que este entorno de organizaciones internacionales y países en guerra era algo con lo que estaba muy familiarizado. Así que, para la OSCE, yo era una persona interesante porque básicamente podían contratarme tanto como un tipo normal con experiencia militar como alguien con lo que ellos llaman un perfil de dimensión humana. Pero, como en algún momento hubo escasez de personas con ese perfil de dimensión humana, en cuanto llegué, me asignaron a esa unidad de dimensión humana, que en realidad era mucho más interesante, diría yo, que trabajar como observador regular, ocupándome solo de violaciones del alto el fuego y la retirada de armas pesadas. Aunque también tuve que hacer eso, porque todos teníamos que realizar esas tareas principales que están directamente vinculadas al acuerdo de Minsk. Así que también tengo experiencia en ese tipo de supervisión, pero la mayor parte de mi tiempo la pasé trabajando en asuntos mucho más confidenciales y delicados.
Y estos asuntos consistían, por ejemplo, en comprobar y verificar todas las denuncias de víctimas civiles del conflicto, ya fueran muertos o heridos. Desde el año 2016, llevamos a cabo una comprobación sistemática de todas estas denuncias en ambos bandos. Así que eso requirió mucho tiempo y personal, porque teníamos que verificar la información a partir de 3 fuentes diferentes. Una tenía que ser médica, otra de una autoridad sobre el terreno, y otra del propio afectado o afectada, o de un familiar o vecino que tuviera conocimiento directo del incidente. Así que era un procedimiento bastante laborioso para nosotros comprobar todas las denuncias, pero al final se puede considerar que el resultado final era fiable. Muy fiable. Así que, utilizando estas 3 fuentes, ese es el protocolo que debes seguir para cumplir con la lista de verificación y que un caso se considere debidamente investigado o resuelto correctamente. Y luego, una vez que teníamos estas 3 fuentes corroborando la acusación, nosotros, la OSCE, considerábamos que este caso entraba oficialmente en la base de datos de casos confirmados. De lo contrario, permanecía en la categoría de no confirmados. Y los casos no confirmados no eran algo sobre lo que informáramos. Pero a veces solo teníamos 2 fuentes y nos faltaba la última por cualquier motivo. Y a veces, incluso sin la tercera fuente, podías pensar, vale, no hay duda sobre este caso. Pero como la gente en la sede era tajante en que debíamos seguir rigurosamente nuestros procedimientos, no contábamos esos casos. Solo para darte un ejemplo, recuerdo que hubo un tipo en la explosión de la escuela de Luhansk. Él, según fuentes médicas, que normalmente eran las más fiables, porque en el ámbito médico no se suponía que tuvieran motivaciones políticas y disponían de toda la información necesaria, podía decirte el tipo de herida, qué la causó, la fecha en que la persona fue hospitalizada, y podían darte el nombre, la dirección y el número de teléfono de la víctima. Todo esto lo tienes solo con una fuente médica. Pero en este caso, teníamos toda esta información. Sin embargo, en informada tipo, una vez que resultó sin ganar under terror, que se me parece de arriba o poblador de Lugansk. Y luego se mudó de su casa, así que sus vecinos no sabían dónde estaba, porque se había alistado en el ejército. No pudimos localizarlo después. En algún momento, incluso pregunté a mis colegas que llevaban años tratando con la milicia de la LPR, ¿podéis intentar localizar a este tipo? Pero, ya sabes, tenían muchas otras prioridades, además de localizar a alguien para nosotros. Así que nunca obtuve confirmación sobre este caso. Y fue en este tipo existía. Solo para darte un ejemplo, este tipo nunca fue consulta oficiales estadísticas. Perdón, solo para entenderlo. Las estadísticas, los 14.000 muertos de los que tenemos constancia, que la OSCE contabilizó, ¿son solo las muertes confirmadas con estas 3 fuentes? ¿O es algo aparte de lo que estamos hablando? La cifra de más de 14.000 no es un dato que la OSCE haya recopilado, porque solo empezamos a verificar sistemáticamente las víctimas a partir del 1 de enero de 2016. Pero en los 2 primeros años de la guerra, 2014 y 2015, hubo muchas bajas, porque era una guerra abierta. A veces, como no estábamos sobre el terreno, no verificamos esas bajas. Solo empezamos a hacerlo de forma sistemática a partir del 1 de enero de 2016, una vez que estábamos mejor organizados sobre el terreno. Por lo demás, la cifra de 14.000 es en su mayoría una estimación de la ONU basada en sus propios supuestos. De hecho, puedes encontrar esto en Wikipedia, donde incluso desglosan este número en cuántos civiles murieron, cuántos combatientes separatistas murieron y cuántos soldados ucranianos murieron. Y también mencioné esto en el epílogo de mi libro al final, porque es el único tipo de estadística neutral que tenemos sobre el conflicto,
aunque la propia ONU diría que no son absolutamente precisos con estas cifras, pero es la cifra más exacta que tenemos. Y según recuerdo, básicamente hubo unos 4.000 soldados ucranianos muertos, unos 6.000 combatientes separatistas muertos. Eso significa un 50% más, ¿verdad? Y el resto son civiles. Así que, según recuerdo, son unos 3.500 civiles muertos durante este periodo. Y esto no tiene en cuenta a los heridos, porque normalmente los heridos son 4 veces más, ¿verdad? Cuando cuentas los muertos en un conflicto militar, tienes que multiplicar por 3 o 4 para obtener el número de heridos. Sí, el conflicto fue bastante grave, e incluso cuando estabas allí, fuiste testigo de estas violaciones del alto el fuego. Quiero decir, en tu libro también escribes sobre cómo, incluso el día que llegaste a tu primer hotel, escuchaste que obviamente hubo una violación, pero nadie investigó. ¿Puedes contarnos un poco? Porque entonces estabas destinado en el Donbass, así que estabas en el otro lado, no en el lado controlado por Ucrania, sino en el lado de los separatistas. Es decir, estabas allí destinado, pero como oficial de la OSCE, por supuesto, eras neutral. Solo estabas observando, y esa era tu misión. ¿Puedes contarnos un poco sobre esas experiencias y lo que sucedía allí? Así que la misión en Donbass se desplegó en ambos lados, ¿verdad? Sí, y teníamos 2, los llamábamos equipos. Había un equipo en la provincia de Donetsk y otro en la de Lugansk. Cada equipo tenía diferentes oficinas. En la provincia de Donetsk teníamos 3 bases principales, las llamábamos centros. Una estaba en Mariupol, otra en Kramatorsk y la tercera en Donetsk. Así que Mariupol y Kramatorsk en ese momento estaban en territorio controlado por Ucrania, y Donetsk estaba, por supuesto, en territorio separatista. En la otra provincia, que es Lugansk, teníamos 2 bases o centros principales. Uno estaba en Lugansk, es decir, en territorio separatista, y el otro en Severodonetsk, que era la parte de la provincia de Lugansk controlada por el gobierno ucraniano. Por eso es muy importante especificar que en realidad estábamos igualmente repartidos en ambos lados. Ahora bien, en lo que a mí respecta, fui una de las pocas personas, pocos observadores, que tuvo la oportunidad no solo de trabajar en ambos lados de la línea de contacto, sino también de trabajar en ambos equipos del Donbass. Trabajé tanto en el equipo de Donetsk como después en el de Lugansk, lo que me dio una visión bastante amplia de lo que estaba ocurriendo. Y tengo que decir que muy pocos observadores tuvieron esa oportunidad. Además, incluso cuando formaba parte del equipo de Donetsk, trabajé primero en Kramatorsk y luego en Mariupol, en el lado controlado por el gobierno. Pero también tuve ocasiones de trabajar en el otro lado, porque desde Mariupol, de hecho, podíamos monitorizar la parte sur de la RPD, que es la República Popular de Donetsk. Íbamos allí de forma regular y también hice varios viajes a la ciudad de Donetsk por diversos motivos, así que eso me dio una visión bastante amplia. Luego, cuando me uní al equipo de Luhansk, estaba basado en la ciudad de Luhansk, es decir, en el lado separatista. De vez en cuando viajaba a Severodonetsk, al otro lado. Podía ver los informes de patrulla porque en realidad estaba en una posición en la que compilaba informes semanales para la unidad de dimensión humana. Así que no solo tenía mi propia experiencia directa tratando los problemas a través de mis propias reuniones, sino que, por función, debía leer todos los informes colegas en mi base, a que se tenían relación con dimensión humana. Fue una enorme cantidad de datos a los que estuve expuesto. De hecho, los datos más interesantes y delicados a los que tuve acceso estaban relacionados con juicios. Pero eso fue cuando estaba en la región de Donetsk, tanto en Kramatorsk como en Mariupol, juicios relacionados con el conflicto.
Nosotros, en el ámbito humano, seguíamos esos casos para asegurarnos de que se respetaran los derechos humanos básicos, el derecho a un juicio justo. Un juicio justo era una de las cosas que estábamos supervisando. Pero cuando realmente estábamos monitoreando todos estos juicios, eso te daba una visión de algo de lo que nadie hablaba en ese momento, que era cómo funcionaba el sistema de represión estatal del gobierno ucraniano. Y fue aterrador. Fue un descenso al infierno, porque según los testimonios de todas las personas que fueron detenidas, aproximadamente la mitad de ellas, desde el momento en que fueron arrestadas o justo después, todas fueron golpeadas. Es decir, el 50% de las personas afirmaron que fueron golpeadas, y a veces esto se corroboraba con certificados médicos. Por supuesto, nunca hubo una investigación por parte de las autoridades ucranianas que pudiera confirmar esto, porque era el SBU quien realizaba la mayoría de los arrestos. El SBU era el organismo supremo que todas las investigaciones, y nadie supervisaba el SBU. No había ninguna administración ucraniana por encima del SBU. El SBU era el amo supremo. Básicamente, se quedó en el esto. Pudo moverse por sí mismo como quería. Era un estado dentro del estado. El SBU era realmente quien mandaba. Y por cierto, lo que en ese momento se llamaba la operación militar en Donbass, desde el momento en que se creó en abril de 2014, se llamaba la operación antiterrorista. ¿Y quién era el jefe de esa operación antiterrorista? Era un general del SBU, no era el ejército. Así que el SBU estuvo al mando de todo hasta 2018, cuando el gobierno ucraniano decidió la responsabilidad de la ATO, como la llamamos, al ejército. Pero antes de eso, solo era una operación policial dirigida por el SBU. Y de hecho, parte del personal del SBU estaba equipado como el ejército, ¿verdad? Y en realidad daban órdenes, por ejemplo, a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está compuesta básicamente por unidades militares, pero no dependen del Ministerio de Defensa, dependen del Ministerio del Interior, y el SBU tenía poder sobre ellas. Incluso tenían la autoridad para dar órdenes a las brigadas militares locales que también estaban desplegadas en Donbass. Tenían un poder enorme. También tenían la facultad de arrestar a quien quisieran. A través de nuestros juicios, descubrimos que estaban monitorizando las conversaciones telefónicas de todo el mundo. Muchas personas que fueron arrestadas y luego juzgadas fueron detenidas por llamadas telefónicas que hicieron con amigos o familiares del otro lado. Durante estas conversaciones telefónicas, a veces hablaban sobre el ejército ucraniano que estaba basado en su propio pueblo. Así que la gente decía, oh, ¿sabes qué? Ahora en nuestro pueblo, en la escuela, hay en realidad una unidad militar ucraniana que la ha ocupado. ¿De verdad? Y entonces los monitores del SBU escuchaban eso. Oh, has revelado la posición del ejército ucraniano. Esto es traición. Así que arrestaban a la gente. Y luego estas personas eran juzgadas y se arriesgaban a pasar años en prisión. Y entonces decían, bueno, solo estaba hablando con un amigo sobre mi barrio. Y mi amigo no es, digamos, un agente de la RPD. Es solo mi amigo. Pero no. Has transmitido información sobre posiciones militares del ejército ucraniano a alguien que vive al otro lado. Y todos los que vivían al otro lado eran considerados traidores, ¿verdad? Así que transmitiste información al enemigo. Y eso era todo. Y estas personas fueron juzgadas. Y siempre que estas personas eran juzgadas, no había manera de que pudieran acabar siendo absueltas. Todos estos juicios, salvo uno. Solo hubo 2 casos que yo conozca, de entre cientos de casos, cientos de juicios que seguimos. Y estas cifras me las dieron porque pedí a los fiscales generales del Oblast de Donetsk y al fiscal general del Oblast de Lugansk. Pedí reunirme con estas personas y les pedí que me dieran las estadísticas sobre la tasa de condenas para todos los artículos del Código Penal que utilizaban para arrestar a personas
en el marco del conflicto del Donbass. Así que usaban diferentes artículos, pero sobre todo utilizaban el artículo sobre terrorismo. Así que, en resumen, como dije, la tasa de condenas era del 99,9%. Y en el único caso que se perdió en ambos oblasts, ambos fiscales generales me dijeron, sí, perdimos en un tribunal de primera instancia en esos casos, pero fue porque el fiscal local no hizo bien su trabajo, ¿verdad? Pero, por supuesto, ganaremos en la apelación. Y estaban orgullosos de decírmelo, porque para ellos era una prueba de que estaban haciendo su trabajo como debían. Pero luego, en uno de esos juicios, conocí a un miembro del Parlamento ucraniano, la Rada Suprema. Y ese juicio no era sobre separatistas, era sobre un suboficial, un sargento, que fue arrestado por... Esto es otra parte de lo que ocurría allí, algo muy extraño. Fue acusado de haber matado a algunos investigadores ucranianos que estaban investigando crímenes cometidos por soldados ucranianos. En este caso, un delito de contrabando. Había contrabando con la milicia de la RPL, ¿verdad? La República Popular de Lugansk. Así que esta es otra dimensión del conflicto, pero es una historia diferente. De todos modos, arrestaron al tipo, aunque había pruebas de que su general estaba implicado en el contrabando. Pero no arrestaron al general. Arrestaron a un tipo de bajo rango, un sargento. Y el diputado me decía, ¿sabes qué? Hay un problema en Ucrania porque todos los llamados países democráticos, como los de Occidente, cuando miras la tasa de condenas en los juicios penales en sus países, está entre el 80% y el 85%. E incluso me habló de Francia. Francia es un 85%. Él conocía esa cifra. Así que le dije, de acuerdo, yo ni siquiera lo sabía. Él me lo acaba de decir. Y luego lo comprobé por mi cuenta. Pero luego dijo que en Ucrania es del 99,9%. Así que esta no es una tasa digna de una democracia. Así que sí tenemos un problema con nuestro sistema judicial. Incluso un miembro de la Rada Suprema lo sabía. Y en realidad no era miembro del partido prorruso. Era miembro del partido que apoyan en ese momento. Así que esto fue la prueba de que hay algo realmente mal en el sistema judicial de Ucrania, según mi experiencia. Por eso, una gran parte de mi libro está dedicada a ese tema, porque básicamente demuestra que Ucrania, según ese criterio, no es una democracia, es un estado autoritario. Se podría decir quizá, bueno, era un país que fue invadido, así que si no respetaba los derechos humanos, se puede tolerar porque el país fue invadido. Supuestamente invadido. Este no es el punto de vista de las personas cuyo mandato es verificar el respeto de los derechos humanos. Puede haber otras formas además de violar los derechos de las personas, golpearlas y torturarlas. Y usted vio esto en un momento relativamente temprano, ¿verdad? Y dijo que podía ver cómo las cosas iban a empeorar. Y debemos suponer que las cosas empeoraron mucho más después. Y sin ser un observador sobre el terreno, viendo a personas en Ucrania ser arrastradas por la calle y metidas a la fuerza en furgonetas para hacer el servicio militar involuntario, viendo que los partidos de la oposición están prohibidos, viendo que los medios de comunicación de la oposición están prohibidos, viendo todos los informes de periodistas que murieron, incluso un periodista estadounidense, en prisiones ucranianas. Quiero decir, en algún momento debe volverse bastante obvio que hay problemas enormes, en la forma en que se administra Ucrania. Y usted estuvo allí para observar esto, pero en todos los bandos. Pero puede decirnos si en Donetsk y Lugansk, en los territorios controlados por los rebeldes, alguna vez vio que ocurrieran cosas similares. Cuando estaba en el otro lado, bueno, en realidad se suponía que también debíamos supervisar. Quiero decir, queríamos supervisar los juicios, porque había juicios en los territorios separatistas. Pero esta es una de las contradicciones de nuestra misión, porque no reconocíamos ninguna autoridad en la LPR y la DPR.
Como he dicho, teníamos que ponerlos entre comillas. No te lo permitieron. No se te dio. De hecho, en algún momento de 2018 se suponía que debíamos hacer un informe llamado Acceso a la Justicia en Ucrania. Exacto. Y teníamos que hablar con jueces, abogados, fiscales y personas que utilizaban el sistema judicial en cada oblast de Ucrania. Hicimos esta investigación que incluía los territorios separatistas, ya sabes. Yo mismo lo experimenté. Intenté visitar a algunos jueces locales porque había jueces en los territorios separatistas. De hecho, intentaron recrear un sistema legal, aunque les faltaba personal, pero estaban intentando organizar Argent Hero. Así que pedí hablar personalmente con 2 jueces y recibí la misma respuesta 2 veces. Bueno, no puedo hablar con usted a menos que esté autorizado por el juez supremo de la RPD. Así que, en realidad, todos los que estaban en mi posición recibieron la misma respuesta. Así que lo informé a mi coordinadora en Donetsk. Y en algún momento, ella realmente organizó una reunión con el juez supremo de la RPD. Me dijo: he organizado una reunión, así que, con suerte, nos autorizarán a hablar con todos estos jueces. Porque era un sistema muy centralizado, la RPD. Tanto la RPD como la RPL eran muy centralizadas. Y normalmente no confiaban en personas como nosotros porque nos veían como espías. Por eso dependían de la autoridad desde arriba. De todos modos, mi colega, la coordinadora en Donetsk, estaba realmente contenta de haber organizado una reunión con el juez supremo. Así que llamó a nuestro jefe en Kiev para darle la buena noticia. Dijo: oh, buenas noticias, acabo de organizar una reunión con el juez supremo. Y el tipo dijo: ¿qué? Sí, como esta tarde o mañana la reunión está programada. Y él dijo: bueno, espera. Luego el tipo la llamó de nuevo 10 minutos después. Es decir, mientras tanto con algunas personas. Y entonces le dijo: ¿no vas a ir a esa reunión? ¿Cómo que no? Acabamos de organizarla. Él dijo: no, no vas a ir a esa reunión. Te lo digo. Y entonces ella dijo: pero vamos a quedar en ridículo. Es como si les llamáramos para concertar una reunión, y 1 hora después les volvemos a llamar para decirles: oye, en realidad no podemos ir. Así que arruinaremos nuestra reputación. Y la respuesta de mi jefe, nuestro jefe, fue: bueno, no te importa, no tienes que preocuparte porque nunca volverás a verle. Porque estas personas, en Kiev, habían decidido que nunca debíamos reunirnos con personas que representaran a las llamadas instituciones de la RPD o la RPL, lo que significaba que nos impedíamos a nosotros mismos supervisar lo que estaban haciendo. En un momento dado, hubo un caso en el que una de nuestras patrullas, y vi el informe como coordinador de Mariupol, una de nuestras patrullas en la parte sur de la RPD, entró en una aldea, y un hombre del pueblo dijo: oye, mi hijo tuvo una discusión con un soldado de la RPD, y el soldado le disparó, pero ahora este soldado de la RPD será juzgado por disparar a mi hijo. Y añadió: pero me gustaría que vosotros, la OSCE, ¿podéis ir allí? In Quagsmang Devil Lex Hank, from Portugal. My sir before it's with you then puis worse is store. Ravi Therochu. And it's with the mouth fix charming bird Kiev. I took this report and I sent it to my boss in Kiev and said, look, this is what people want us to do. Y mirad, esto es lo que la gente quiere que hagamos. Quieren que supervisemos, que veamos cómo estas personas de la RPD realmente gestionan las violaciones de derechos humanos y las violaciones graves de derechos humanos. Así que no deberíamos ir y asistir. Y la respuesta fue la misma de siempre: no, no reconocemos estos tribunales. Así que no iréis, no asistiréis. Sí, esta es una de las absurdidades de todo esto. Nos impedimos a nosotros mismos cumplir nuestro propio mandato por estas estúpidas cuestiones de principios. Y ya sabes, de nuevo, nuestro mandato era desarrollar el diálogo sobre el terreno y supervisar las violaciones. Y no hicimos ninguna de las dos cosas en este caso. Este es uno de los problemas que tienen muchas organizaciones, incluida la Cruz Roja y otras que trabajan en ambos bandos.
Porque si el otro lado, si el lado de Kiev, empezara a pensar que estás reconociendo estas instituciones o que sería mala publicidad para ellos, entonces retirarían el mandato de su lado y te dejarían sin apoyo. Así que las personas en Kiev debieron de ser muy cuidadosas para no enfadar a sus patrocinadores. Y de ese modo, imponer restricciones sobre ti, lo cual sería perjudicial para lo que querías hacer. Pero es uno de esos problemas cuando dependes de ambas autoridades. Bueno, este es un posible aspecto. Pero hablemos de la ONU. La ONU también estuvo desplegada en Donbass con mucha menos gente de la que teníamos nosotros. Pero ellos tenían una misión de monitoreo de derechos humanos. Y por ejemplo, como no reconocíamos a las autoridades, no nos reuníamos con ellas oficialmente y nunca les escribíamos. A veces, cuando visitabas la administración local, pedías una reunión con la persona encargada de la administración y te decían, de acuerdo, ¿puede enviarnos una carta oficial solicitando la reunión? Si no, no aceptaremos la reunión. Pero nosotros nunca escribiríamos una carta oficial porque no los reconoceríamos. Pero la ONU hizo algo diferente. Ellos sí emitían estas cartas, pero las enviaban a personas concretas, no a instituciones. Y como seguían ese método, podían obtener mucha más información de las partes separatistas de la que nosotros conseguíamos. Podían haber establecido realmente un diálogo. En Squinty, realmente hablaban con los separatistas en nuestro grupo. Eran datos de nuestra misión en Kiev, a través de un canal muy específico. Que me enteré después. Había una dirección de correo electrónico secreta a través de la cual realmente enviaban mensajes para organizar reuniones, pero solo era para el número 2 de la misión, cada vez que estaba de visita. Incluso, los jefes de los equipos que teníamos, tanto en Donetsk como en Lugansk, no debían organizar reuniones por su cuenta con las autoridades de allí. Tenían que solicitar permiso a la sede central cada vez. Así que las limitaciones que teníamos eran increíbles. Y, una vez más, la ONU era mucho más pragmática. Pero cuando propuse hacer las cosas como lo hacía la ONU, siempre lo rechazaban. No querían oír hablar de ello. Y la ONU no fue expulsada de Ucrania. Pero hay un aspecto, sin embargo, que corresponde a lo que acabas de decir. Y es que cuando hablé con el primer jefe de misión, se fue en 2019, era un embajador turco. Me dijo cara a cara, ¿sabes qué? El gobierno ucraniano me prohibió reunirme con cualquier persona en los territorios separatistas. El gobierno ucraniano me dijo, si te reúnes con alguno de ellos, te despediremos. Pediremos que regreses a casa. Es decir, ¿ves? Así que el propio gobierno ucraniano impuso restricciones drásticas a nuestra misión, que iban en contra del mandato, se podría decir. Pero en realidad hicieron la vista gorda ante el hecho de que el número 2 de la misión sí estableciera ese contacto. Fue algo discreto, ¿verdad? Así que... Tiene sentido, porque la mayor preocupación que tienen los gobiernos cuando tratan con separatistas es asegurarse de que los separatistas nunca, jamás, reciban ningún tipo de reconocimiento, porque no deben ser una contraparte igual. Deben seguir siendo los terroristas. Para que tú, de hecho, ni siquiera tienes que cumplir con el derecho internacional humanitario si haces eso, ¿verdad? Porque quieres presentarlo como una misión policial, así que no necesitas aplicar los convenios de Ginebra, por ejemplo. Y así es como funciona la lógica, lamentablemente. Pero entonces estabas sobre el terreno, aunque con limitaciones, pero aún así podías ver las cosas, ¿verdad? En Donetsk y Lugansk. ¿Podrías hablar un poco sobre cómo observaste estas violaciones que estaban ocurriendo por ambas partes? Quiero decir, la pregunta principal es, ¿quién es responsable de que los acuerdos de Minsk no hayan funcionado? Se suponía que debían conducir a una espiral beneficiosa, y ya sabes, a que todo volviera a unirse. Los rusos nunca quisieron que Lugansk y Donetsk a Ucrania. Se suponía que debían permanecer dentro. ¿Por qué no funcionó?
So my answer would be simple. Así que mi respuesta sería sencilla. El lado que tiene mayor responsabilidad por no aplicar el acuerdo de Minsk es Ucrania, para que quede claro, con diferencia, porque el acuerdo de Minsk no trata solo de supervisar las violaciones del alto el fuego y la retirada de armas pesadas. Hay 13 puntos diferentes en el paquete de medidas. Así que los que acabo de mencionar son solo 2 puntos, ¿verdad? Pero luego hay muchos otros puntos, políticos, que correspondía a Ucrania implementar. Solo Ucrania podía implementarlos. Y el primer punto era realmente otorgar un estatus a los territorios separatistas de Donbass. Esto quedaba perfectamente claro en el acuerdo. Ahora bien, hubo un intento de hacerlo en 2015, porque inicialmente había un plazo de 1 año para implementar todo lo acordado. Pero es muy interesante que nadie hable ya de eso. Está completamente olvidado. Pero el 31 de agosto de 2015, el Parlamento ucraniano, la Rada Suprema, debía aprobar el estatus especial para Donbass, que era el problema del que dependía todo lo demás. Si no resuelves el estatus de Donbass, entonces significa que no se resuelve nada, ¿verdad? Y así tendrás un conflicto latente, ya sea congelado o de otra forma, pero las razones del conflicto permanecerán. Así que esa era realmente la fuente de todo lo demás. Encontrar un estatus para Donbass, sobre el que ya se había llegado a un acuerdo por escrito, pero luego solo era cuestión de implementar lo acordado. Así que el Parlamento tuvo que aprobar en realidad 2 leyes diferentes seguidas. Primero, una ley que creaba el estatus de autonomía para ciertos territorios del Donbass. Ese era el modo en que se referían a los territorios separatistas. Y luego, en realidad, como eso cambiaba la gobernanza del Estado, el estatus, también había que cambiar la Constitución. Ahora bien, el primer texto solo necesitaba una mayoría de 50% más 1 para ser aprobado. Pero el segundo texto, al tratarse de una enmienda constitucional, necesitaba una mayoría de 3/4, el 75%. Según recuerdo, es de 2/3, el 66%. Según recuerdo, pero quizá me equivoque, pero seguro que es más del 50% más 1. Se llama mayoría, ya sea del 66%, una de las dos. Pero sí, una mayoría absoluta. Quiero decir, lo que llamamos mayoría absoluta en Francia es el 50% más 1. Y luego está lo que se llama una supermayoría, quizá 2/3, digamos 2/3. Se necesita una mayoría de 2/3 del Parlamento para enmendar la Constitución. Pero el día que ocurrió, hubo una manifestación masiva frente al Parlamento. Había decenas de miles de nacionalistas rodeando el Parlamento para protestar contra la votación. Y había un cordón policial alrededor del Parlamento para evitar que los manifestantes interrumpieran el evento. Pero una vez que se supo que se había adoptado el primer texto, uno de los nacionalistas lanzó una granada de mano contra el cordón policial y hubo 4 muertos. 3 policías y un periodista, si no recuerdo mal, y decenas de heridos. Esto provocó un gran tumulto. Cuando la noticia de este incidente llegó al Parlamento, 3 partidos que formaban parte de la coalición de Poroshenko en ese momento, incluyendo el partido de Yulia Tymoshenko, declararon que nunca aprobarían el cambio constitucional para permitir un estatus de autonomía para Donbass. Así que desde ese momento entendí, vale, el acuerdo de Minsk está muerto, porque ya no había una mayoría en el Parlamento para resolver el punto principal, que es el estatus. Esta es la raíz de todo lo demás, como dije. Y la única esperanza de que realmente se pudiera adoptar esto era si existía la posibilidad de una mayoría en el Parlamento, pero las siguientes elecciones solo estaban previstas para 2019, 4 años después. Así que entre el 15 y el 19 no se movió nada. Y durante este tiempo hubo violaciones del alto el fuego aquí y allá, violaciones de la retirada de armas aquí y allá, y cada vez las autoridades ucranianas acusaban a los separatistas de ser responsables de las cosas.
Pero según nuestras observaciones, en la mayoría de los casos, eran los ucranianos quienes realmente violaban el alto el fuego. Pero no necesariamente teníamos los medios para demostrarlo en ese momento. Solo cuando empezamos a recopilar estadísticas sistemáticas, desde el año 2017 hasta 2020, y yo mismo elaboré estas estadísticas, nos dimos cuenta, basándonos en los datos, de que el ejército ucraniano bombardeaba mucho más que los separatistas. Por ejemplo, si consideras las víctimas de bombardeos entre 2016 y 2018, el 72% de las víctimas civiles de bombardeos estaban en el lado separatista, lo que significa que fueron causadas por el ejército ucraniano, y era alrededor del 25 o 26% en el otro lado. Pero incluso cuando observas la tendencia de año en año, empeoró, lo que significa que los separatistas causaban cada vez menos víctimas, pero el ejército ucraniano seguía causando el mismo nivel de víctimas. No cambiaron nada en la forma en que estaban librando la guerra. Y en algún momento, incluso el ministro del Interior, Arsen Avakov, admitió en una entrevista en medios locales ucranianos que las autoridades ucranianas estaban siguiendo lo que llamaban una táctica de pequeños pasos, lo que significaba que no provocaban ofensivas a gran escala con tropas, porque sería demasiado evidente. En su lugar, llevaban a cabo ofensivas a pequeña escala en regiones específicas, y mencionó específicamente el rayón de Novoazovsk, que está al este de Mariupol, y la ciudad de Gorlivka, que está al norte de la RPD. Así que estaban atacando a la RPD tanto desde el norte como desde el sur. Y conozco muy bien ambas zonas porque trabajé en ambas, y la cantidad de víctimas civiles que tuvimos en el lado separatista fue enorme en los dos lugares. Enorme. El desequilibrio era como de 90 a 10, o incluso más. Lo cual era una de las pruebas de que el ejército ucraniano estaba a la ofensiva en ambas ubicaciones. Pero solo lo entendí mucho más tarde cuando leí la entrevista con Avakov. Y dije, por supuesto, tiene sentido. Tiene todo el sentido. Pero esta entrega nunca se sorprendió, aunque escribí en la emisión citando esta entrevista, pero no cambió nada. ¿Puedo preguntarle algo más sobre la conexión entre lo que ocurría sobre el terreno, los desarrollos militares y la falta de avances políticos? De nuevo, porque el acuerdo de Minsk, si hubiera funcionado como se suponía, habría resuelto el conflicto. La narrativa occidental es, por supuesto, que Rusia no lo implementó, y por eso nunca funcionó. Vladimir Putin nunca quiso que funcionara, solo quería ganar tiempo. Pero por otro lado, también sabemos que Angela Merkel, Hollande y también Poroshenko dijeron que los acuerdos de Minsk estaban destinados a darnos tiempo. La pregunta es, ¿podemos creer eso o no? Porque hay un buen argumento para decir que, no, Merkel y Hollande querían que esto funcionara. No estaban interesados en un conflicto prolongado. Sin embargo, la realidad es que se convirtió en uno, y se estuvo ganando tiempo. Y ahora sabemos que la CIA estableció sus propias bases ya en 2014, trabajando también directamente con el SBU, lo cual tiene todo el sentido, escuchándote, porque esas eran las personas que estaban al mando sobre el terreno, ¿verdad? ¿Crees que, o tienes alguna información sobre el bloqueo de la implementación política de los acuerdos de Minsk? Si esto es algo orgánico, ya sabes, porque estos malditos nacionalistas son simplemente muy violentos. Esa es la tesis de Nikolai Petro, que dice, mirad, son tan violentos, son una minoría diminuta, pero básicamente bloquean el proceso político en Ucrania. Pero luego hay otra interpretación, que dice que no, que esto responde a los intereses de, incluida la embajada de Estados Unidos y demás, que querían mantener esto en ebullición y agitación. Y esto, por supuesto, es una de las cosas sobre las que mucha gente tiene sospechas. Pero, ¿cuál es tu impresión sobre qué causó este estancamiento político entre 2015 y, bueno, ahora?
Sí, esa es una pregunta interesante. Si no te importa, me gustaría volver muy brevemente a tu pregunta anterior. Claro, otro punto importante del Acuerdo de Minsk, que nunca se implementó y del que solo Ucrania era responsable, fue la amnistía. Había un punto sobre la amnistía, pero Ucrania en realidad nunca respetó este punto. La forma en que perseguían a todos los implicados en los acontecimientos del Donbass, según lo que yo presencié, era una prueba de que no tenían ninguna voluntad de respetar la amnistía. E incluso presentaron una ley que se llamó la Ley para la Reintegración del Donbass, que fue aprobada en 2018. En el texto inicial de la ley, de hecho, decían que procesarían a todos los que hubieran colaborado con las autoridades de ocupación, tal como se indicaba en el texto. Procesarían a todos, lo que suponía una violación directa del Acuerdo de Minsk. Ahora bien, fue tan descarado que en realidad retiraron este párrafo del texto a petición de Occidente, pero no, como me dijo un miembro del Parlamento, incluyeron nada sobre una amnistía, lo que les daba la posibilidad de hacer lo que quisieran. Seguían teniendo la posibilidad de hacer lo que quisieran, porque no había ninguna referencia a la amnistía. Luego, el acceso a la justicia. Te dije que estábamos realizando una gran investigación sobre Ucrania. Algunos colegas nuestros hicieron un trabajo muy minucioso, especialmente en Lugansk, sobre cómo funcionaba el sistema judicial de la RPL, República Popular de Lugansk, y cómo estaba organizado. Era un informe de 12 páginas que leí. ¿Sabes qué quedó en el informe oficial que publicó la OSCE? 2 líneas. Las 2 líneas decían, dado que no hay autoridades legítimas en los territorios ocupados o en los territorios no controlados por el gobierno, no hay acceso a la justicia en esos territorios. Punto. Esa fue la conclusión de 6 meses de trabajo. 2 líneas. Bien, ahora volviendo a tu pregunta, el Acuerdo de Minsk. Okay, now going back to your question, Minsk Agreement. En algún momento empezamos a tener reuniones entre los observadores franceses y la embajada francesa, primero cada 4 meses, luego cada 6 meses. Durante esas reuniones era posible decir mucho más de lo que transmitíamos en nuestros informes, porque los diplomáticos eran conscientes de que quizá los informes oficiales de la OSCE solo ofrecían una idea limitada de lo que estaba ocurriendo. Y de hecho, era solo una idea muy limitada de la realidad sobre el terreno, por diversas razones. Así que realmente apreciaban estas reuniones que teníamos. Y era una oportunidad para contarles mucho más de lo que aparecía en los informes. Después, incluso más gobiernos empezaron a organizar sus propias reuniones. Todas las principales potencias occidentales hicieron lo mismo. Así que los estadounidenses, los británicos, los alemanes, los polacos, incluso los rusos, celebraban sus propias reuniones. Y luego, cada nación organizaba sus propias reuniones para tener contacto directo con sus propios observadores. Y esto fue aceptado por la OSCE, por el jefe de misión, porque sabían que con este sistema nadie se quejaba. Sabían que el sistema de informes era tal que no todo podía ser escrito. Además, por ejemplo, el gobierno ucraniano, en cuanto se publicaba algo que no lo presentaba bajo una luz favorable, solía protestar vehementemente, y la OSCE lo sabía. Por eso este canal alternativo se consideraba una buena idea para todos. Ahora, a pesar de toda la información que yo mismo podría haber dado directamente a las autoridades francesas sobre el hecho de que muchas violaciones fueron en realidad causadas por Ucrania, la mayoría de ellas, incluidas las bajas civiles, como dije, y las cifras eran muy detalladas, nunca vi, ningún cambio en las declaraciones oficiales de los gobiernos occidentales. Nunca escuché la más mínima crítica pública a Ucrania. Nunca. Así que pensé que tal vez a puerta cerrada se estaban transmitiendo algunos mensajes, pero no tenía pruebas de ello, ni idea de si era así o no. Y por eso tenía mis dudas. En algún momento de 2019, recuerdo que hablé con uno de los diplomáticos franceses. Le dije, bueno, no veo ningún cambio a pesar de toda la información que tenéis. Entonces, ¿cómo es posible?
how is it the case? And he told me, well, you know what? I don't know. I mean, Y él me dijo, bueno, ¿sabes qué? No lo sé. Quiero decir, la información que tú y otros nos dais, la enviamos a París, pero no decidimos qué hacen con ella. Así que pase lo que pase en París o Berlín, no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos qué hacen con ella. Está fuera de nuestro alcance. Pero yo podía ver sobre el terreno que no había ningún cambio por parte de nuestros propios gobiernos respecto a la realidad sobre el terreno. Así que eso me hizo dudar sobre por qué era así. Y luego esto culminó cuando en 2021, ya sabes, los rusos en octubre o noviembre de 2021 decidieron publicar oficialmente los intercambios diplomáticos que habían tenido tanto con Francia como con Alemania, que eran los padrinos del Acuerdo de Minsk, como sabes. Estos intercambios trataban sobre el hecho de que la parte rusa quería que los franceses y los alemanes intentaran convencer a la parte ucraniana de entablar un diálogo directo con los separatistas, algo a lo que nunca accedieron desde el principio. En Minsk, cuando hubo discusiones entre las partes, nunca hablaron directamente con ellos. Fue la OSCE la que actuó como intermediaria en Minsk durante el Acuerdo de Minsk. La OSCE se reunía con la parte ucraniana y luego tenía otra reunión con los representantes separatistas diciéndoles, esto es lo que dice Ucrania. Luego los separatistas respondían, y así sucesivamente. Fue este sistema absurdo el que se instauró. Y luego, los rusos también formaban parte de esto. Los rusos, sistemáticamente durante todo este tiempo, intentaban presionar al gobierno ucraniano para que hablara directamente con los separatistas. El gobierno decía, no hablamos con marionetas. Vosotros sois los titiriteros, así que podemos hablar directamente con vosotros, pero no queremos hablar con esas marionetas. Esa era la lógica. Pero en 2021, creo que Rusia había entendido perfectamente que el Acuerdo de Minsk estaba muerto, porque, como dije antes, la única manera de revivirlo era mediante un cambio de mayoría en el Parlamento ucraniano. Y ese cambio sí se produjo en 2019, después de que Zelensky fuera elegido. Zelensky disolvió el Parlamento y una vez disuelto, tenía mayoría absoluta solo con su propio partido, ¿verdad? El 50% más uno con servidor del pueblo tenía una mayoría absoluta. Y luego, si sumabas los votos del llamado Partido Prorruso, que era como Plataforma por la Vida, el partido de Medvedchuk, Plataforma de Oposición por la Vida, Bloque de Oposición Plataforma por la Vida, tenían, según recuerdo, una mayoría de 2/3 para cambiar la Constitución y finalmente adoptar el estatus de Donbass tal como estaba previsto en el Acuerdo de Minsk. Así que pensé, por fin, hay esperanza. Hay una esperanza renovada de que esto pueda funcionar, pero nunca ocurrió. Nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque tanto los nacionalistas le dijeron a Zelensky, si aplicas el Acuerdo de Minsk, acabarás colgado en el centro de Kiev. Y también hubo otro documento que se reveló en algún momento. Se llamaba el Memorando de la Línea Roja, que se publicó solo unos días después de que Zelensky asumiera el cargo. Este memorando de la línea roja es un documento bastante importante. Recuerdo haberlo leído en su momento porque se publicó en la prensa. Lo publicó un colectivo de ONG ucranianas, unas 70 ONG ucranianas diferentes. Recuerdo haberlo leído y básicamente le decía a Zelensky todas las cosas que no podía hacer. Esencialmente decía, no puedes cambiar nada de lo que hizo Poroshenko, tu predecesor. Así que era como atarle las manos. ¿De quién venía? Bueno, está en mi libro. En realidad no recuerdo el nombre de la ONG que lo publicó, pero está escrito en mi libro. Esto fue en algún momento de 2019, ¿verdad? Yo estaba en Lugansk en ese momento. Así que esa es la parte en la que hablo de Lugansk. Sí, así que es este memorando del que se habla como si fuera básicamente la postura de Estados Unidos, de quienes financian las ONG, que luego dicen no, te prohibimos que realmente implementes el proceso. Pero lo siento para todos los que están escuchando, esto es algo que tenemos que ir a buscar. Así que sí.
Sí, pero me di cuenta de esto cuando escuché la entrevista de un tipo, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que cito en mi libro. Y este tipo en realidad solía trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Fue una entrevista de Tucker Carlson, si no me equivoco, donde menciona esto. Él dice, ya sabes, que este memorando de la línea roja es muy importante tenerlo en cuenta porque básicamente es el estado profundo de Estados Unidos, diciéndole a Zelensky, estas son nuestras líneas rojas. Y dijo, mira quién está detrás de esta ONG que lo publicó. Y entonces lo comprobé. Escribí el nombre de la ONG y dije, vale, ¿quién la financia? El gobierno de Estados Unidos, la OTAN, organizaciones de Soros, todos los sospechosos habituales, USAID, lo que sea. Todas las agencias estadounidenses, agencias occidentales, están financiando esta ONG. Así que estaba bastante claro, simplemente obedecen a sus amos. Y cuando lees este memorando de la línea roja en detalle, y lo volví a leer, y básicamente corresponde, punto por punto, a las directivas de los Estados Unidos en aspecto de respeto grano. Es bastante obvio. Sí, así que podemos decir a partir de esto que tenemos estos dos niveles. Tenemos el nivel político internacional, que le dijo al gobierno de Zelensky, ni se te ocurra. Y luego también están los ultranacionalistas sobre el terreno, que con su violencia, de alguna manera respaldan eso. Y este nivel dice, ya sabes, si no lo haces, entonces soltamos a los perros. Y el Estado profundo de Estados Unidos sabía muy bien cómo manipular a estos nacionalistas. Han hecho esto desde la época de la CIA, después de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia muy larga. La CIA mantuvo un movimiento radical de nacionalistas ucranianos durante toda la Guerra Fría, y no les costó mucho revivirlo. Sabemos cuánto control tenía Estados Unidos. Quiero decir, el propio Joe Biden se jactó en cámara de que como vicepresidente logró que despidieran al fiscal general de Ucrania, quien estaba investigando los negocios de su hijo. Es decir, Ucrania se convirtió en un feudo, y había varios niveles de control. Pero ya sabes, por cuestiones de tiempo, Benoit, podemos avanzar también a esos días fatídicos de 2022, cuando aumentaron los incidentes. Tenemos informes de la OSCE que indican que los bombardeos aumentaron justo antes de que los rusos decidieran intervenir. Y si combinamos eso con tu análisis, el análisis político, ¿por qué Rusia invadió o lanzó una invasión a gran escala en Ucrania en el momento en que lo hizo? ¿Cuál es tu conclusión al respecto? Solo brevemente, porque no terminé esto, perdón. En octubre y noviembre de 2021, cuando Rusia reveló los intercambios que había tenido con los alemanes y los franceses dijeron, no vamos a presionar a Ucrania para que hable con los separatistas. Así que para Rusia fue como un último intento de revivir el acuerdo de Minsk. Y esta respuesta de los ministerios de Asuntos Exteriores francés y alemán fue como, vale, no quieren presionar para la implementación. Y lo publicaron oficialmente para mostrar al mundo. Escuchad, Alemania y Francia no quieren realmente que se aplique el acuerdo de Minsk. Así que creo que para ellos fue como hacer una declaración. Ya está, el acuerdo de Minsk está muerto y enterrado. Exacto. Así que luego intentaron proponer este acuerdo a los estadounidenses en diciembre, en el que básicamente los estadounidenses se comprometerían a no permitir nunca que Ucrania se uniera a la OTAN, porque era una línea roja clara para los rusos. Y durante todo 2021, esto se mencionaba regularmente. Ucrania se unirá a la OTAN. Es solo cuestión de tiempo. Es natural que Ucrania se una a la OTAN. Al mismo tiempo, Estados Unidos firmó no uno, sino dos, acuerdos estratégicos con Ucrania, uno en septiembre y otro en noviembre. Y después supimos que parte de estos acuerdos estratégicos también consistía en entregar armas a Ucrania. Lo admitió Antony Blinken, porque dijo, sabíamos que Rusia iba a atacar. Pero se puede ver de otra manera y decir en realidad hicieron todo lo posible para provocar a Rusia a atacar.
Porque no solo firmaron estos acuerdos, que en alguna parte secreta implicaban entregar armas, sino que desde que Biden fue elegido, de hecho, desde que asumió el cargo en enero de 2021, si miras todas las decisiones de Zelensky inmediatamente después, está el cierre de 3 canales de la oposición el 2 de febrero de 2021. Luego, va contra Medvedchuk, el líder de la oposición, y su principal diputado, acusándolos de alta traición, cargos que considero falsos. Y luego, en marzo, apenas un mes después, Zelensky firma un decreto que básicamente trata sobre la reintegración de Crimea, como hicieron antes con la reintegración del Donbass, y dice que la reintegración de Crimea se llevará a cabo por cualquier medio, incluidos los medios militares. Básicamente, les dieron por escrito el derecho a reconquistar Crimea por medios militares, y Zelensky firmó esto. Así que, quiero decir, cuando miras todas las decisiones que tomaron en 2021, hicieron todo lo posible para provocar a Rusia, ¿verdad? Primero. Y luego, bueno, en diciembre de 2021, en realidad creo que Estados Unidos respondió en enero, si no recuerdo mal. Cuando Estados Unidos rechazó la propuesta de Rusia de no integrar a Ucrania en la OTAN, creo que probablemente ese fue el momento en que Rusia pensó, vale, ¿qué podemos hacer? Y creo que probablemente en ese momento Putin debió de pensar, bueno, quizá deberíamos resolver esto militarmente. Y de hecho, entendí el 7 de febrero de 2022 que Rusia no solo tenía interés en actuar primero, sino en hacerlo lo más rápido posible. Lo entendí durante la rueda de prensa que dio después de su reunión con Macron, la cual vi en directo en ese momento, porque yo estaba a cargo de los asuntos políticos en Odessa para la OSCE, así que me obligué a verla. Y cuando un periodista francés le preguntó, la cuestión no es si va a invadir Ucrania, sino cuándo, porque todo el mundo hablaba de ello en ese momento, ¿verdad? Y luego, cuando escuchas con atención la respuesta de Putin, para mí estaba bastante claro que consideraban a Ucrania una amenaza, incluso una amenaza inmediata, porque él dice que Ucrania declaró claramente que considera Crimea suya, pero nosotros los rusos no estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasa si Ucrania se une a la OTAN y luego Ucrania decide invadir Crimea porque la considera suya? Entonces, eso significaría que toda la OTAN estaría en guerra con Rusia. Recuerdo esa entrevista, recuerdo su respuesta, donde expone la lógica de por qué no puede permitir que eso ocurra. De lo contrario, Rusia estaría en guerra con la OTAN. Sí. Y él dice, pregunten a sus espectadores o lectores, ¿es esto lo que quieren? ¿Quieren los países de la OTAN estar directamente en guerra con Rusia? Y lo entiendes, porque esto es lo que está en juego. Este es el riesgo. Y entonces, una vez que entendí eso, me di cuenta de que vale, los estadounidenses y la OTAN se negaron a descartar que Ucrania se uniera a la OTAN. Así que no pueden esperar. Intentaron todo lo que pudieron. Ven que Ucrania se está rearmando. Firmaron acuerdos específicos con los estadounidenses. Es solo cuestión de tiempo antes de que se desplieguen misiles estadounidenses en Ucrania. Podrías haberlo adivinado en ese momento. Así que creo que decidieron, vale, tenemos que actuar y no hay mejor opción. Y entendí eso en ese momento, e incluso me asustó. Pero intenté apartarlo de mi mente. Oh, no, quizá no ocurra. Ya sabes, aunque esa sea la lógica, esperaba que no sucediera. Y luego, a partir del 16 de febrero, hubo un aumento de violaciones del alto el fuego. Ahora, si recuerdas, en ese momento, los estadounidenses curiosamente habían anunciado que Rusia atacaría ese día. Entonces, ¿por qué hicieron ese anuncio? Todavía es un poco un misterio para mí, incluso ahora, ¿por qué los estadounidenses decidieron anunciar de antemano el día en que los rusos realmente invadirían Ucrania? Pero el día 16 no hubo invasión, pero sí un aumento de las violaciones del alto el fuego, que de hecho fueron monitorizadas por la OSCE. Pero según las estadísticas de la OSCE, en ese momento no podía decir quién estaba al mando, quién era responsable.
Y luego, este aumento de las violaciones del alto el fuego continuó al día siguiente, y así sucesivamente hasta el día 24, en realidad, cuando Rusia decidió básicamente lanzar su operación militar especial. Pero es como un proceso de 8 días. Y durante este proceso de 8 días previo, se observa un aumento de las violaciones del alto el fuego. E inicialmente pensé, bueno, quizás sean los rusos preparando su propia ofensiva. Así que, mi idea inicial era que probablemente eran los rusos quienes estaban preparando su ofensiva mediante bombardeos. Pero luego, cuando profundicé en los informes oficiales de la OCE, que más tarde leí detenidamente, y también a partir de conversaciones que tuve con colegas, llegué a una conclusión diferente. Concluí que lo más probable era que fueran los ucranianos quienes en ese momento estaban provocando. Y esto lo supe por dos fuentes distintas que estaban presentes en la región de Lugansk cuando todo comenzó en Popasna, la ciudad de Popasna. Teníamos una base local allí, y según el testimonio de un colega mío, él dijo, los ucranianos están bombardeando intensamente desde Popasna. Y así fue como empezó. Esto me lo confirmó alguien de mayor rango que dijo que sí, los ucranianos organizaron una provocación desde Popasna. Así que tenía dos fuentes dentro de la OCE que me dijeron eso. Y luego cuando miras las estadísticas de las violaciones del alto el fuego, y sé muy bien cómo se recopilan, sé cómo funciona, y también sé muy bien dónde estaban desplegadas todas las cámaras de la OCE, porque estábamos monitorizando una gran parte de las violaciones del alto el fuego con cámaras. Ahora, durante el día, siempre que tienes a nuestros propios observadores, observación humana diciendo, oh, escuché una explosión desde esa dirección, no puedes decir con certeza si es de salida o de entrada. Y dependiendo de cómo lo interpretes, cambia completamente la forma en que interpretas la información que tienes, ¿verdad? Así que esto no es fiable. En otras palabras, no es fiable. Lo único que es 100% fiable son los datos de las cámaras por la noche. Porque cuando la gente se bombardea por la noche, para apuntar utilizan bengalas, ¿verdad? Así que algunos de los proyectiles que usan llevan bengalas, lo que significa que pueden seguir la trayectoria en el cielo. Y nuestras cámaras podían localizar eso perfectamente. Y según la ubicación de las cámaras, cuando las conocías, como era mi caso, y cuando sabes, porque sabíamos perfectamente dónde estaban las posiciones de ambos bandos, teníamos un mapa de esto. Yo sabía quién bombardeaba a quién. Y como dije en la conclusión de mi libro, cada vez que teníamos esas observaciones nocturnas con cámaras, la mayoría de las veces eran las líneas ucranianas bombardeando las líneas separatistas. Así que la conclusión fue que lo más probable es que fuera el ejército ucraniano quien organizó esta provocación, como si quisieran que Rusia atacara. Definir una provocación para asegurarse de que cruzarían, para asegurarse de que Rusia atacaría. Y el momento en que esos tanques cruzaron fue el momento en que en Washington y Bruselas descorcharon las grandes botellas de champán, porque eso era lo que necesitaban. Ese fue el momento en que no pensaron en absoluto. Es que querían que sucediera. Porque si provocas a Rusia para que ataque, entonces presentas a Ucrania como una víctima ante los ojos de todo el mundo. Y la gente solo ve eso. Las personas que no siguen los detalles solo ven, oh, Rusia invade sin motivo, su vecino, es horrible, ¿verdad? Y todo el mundo se escandaliza, y todos piensan que Rusia está equivocada y que son unos bárbaros. Y luego hubo toda una serie de eventos concretos que en la mayoría de los casos, en mi opinión, fueron organizados por el sistema ucraniano. Provocaciones organizadas. Bucha, por ejemplo, la estación de tren de Kramatorsk, de la que hablaré en mi próximo libro. Porque también investigué estos hechos y llegué a la conclusión de que muchos de estos sucesos son muy sospechosos en muchos aspectos y me parecen provocaciones por parte de Ucrania para retratar a los rusos como bárbaros con los que no se puede negociar.
Quiero decir, fíjate en el momento de Bucha. Bucha ocurre justo cuando ucranianos y rusos están cerca de un acuerdo en Estambul. Y como muestra de buena voluntad, al principio fue una muestra de buena voluntad por parte de Putin, retira todas sus tropas del norte de Ucrania, alrededor de Kiev. No tenían por qué hacerlo, pero lo hicieron. Ese mismo día, todas las fuerzas se marcharon. Según la parte rusa, era una forma de mostrar a la delegación ucraniana que realmente tenían la intención de respetar el acuerdo, que era el mejor acuerdo al que Ucrania podía aspirar. Porque acordaron, yo mismo tuve problemas para creerlo cuando lo leí, acordaron retirarse detrás de la línea del 24 de febrero de 2022, lo cual me pareció increíble, pero estaban dispuestos a hacerlo a cambio de que Ucrania se comprometiera a no unirse nunca a la OTAN y a reducir su propio ejército. Para firmar su acuerdo de neutralidad. Y estuvieron a punto de lograrlo. Estuvieron muy cerca. Estuvieron a punto de lograrlo. Y luego, unos días después, ocurre Bucha, y entonces Boris Johnson viene a visitar a Zelensky y le dice, «Oh, no puedes negociar con los rusos. Te ayudaremos a defenderte con armas de la OTAN y ganarás esta guerra». Y había mucha gente, incluso ahora, que me dice, bueno, ¿cómo puedes negociar con los rusos después de Bucha? Así que ya sabes, cui bono, como dicen en latín, ¿verdad? ¿Quién se beneficia del crimen? Y en este caso, se puede ver claramente que Bucha benefició a quién, a las personas que no querían que se firmara un acuerdo de paz con Rusia. Esas personas se beneficiaron de Bucha. Y de nuevo, cuando lo analizas, hay muchas cosas sospechosas en Bucha. No estoy diciendo que las tropas rusas no hicieran nada malo. Puede que hayan cometido algunos crímenes allí, pero no a la escala de lo que se alegó. Y creo que menos parte de lo que ocurrió en Bucha fue en gran medida una fabricación de las autoridades ucranianas. Y esto de nuevo es anguitratro en mi próximo libro. Y todavía queda mucho por analizar. Y Benoit, estoy muy agradecido de que realmente nos estés contando tu experiencia y de que hayas escrito ese libro. Es tu primer libro sobre tu misión en la OSCE. Originalmente estaba en francés, pero ahora está traducido al inglés. Sin duda, necesitamos tener una segunda conversación. Pero para quienes quieran leer tu libro en inglés, ¿dónde deberían encontrarlo? Es mismo, step for thing. En Amazon. De acuerdo. Pondré el enlace de Amazon al libro en la descripción para que la gente pueda encontrarlo. Además, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, puede hacerlo a través de mí, y yo estableceré la conexión, porque estoy bastante seguro de que hay muchas personas interesadas en esto. Necesitamos tener otra conversación. Además, lo que presenciaste está directamente relacionado con personas que han intentado observar otras partes de los acontecimientos políticos, incluyendo al señor Katsanovsky en el Maidán y a Nikolai Petro en el desarrollo general de lo que estaba ocurriendo políticamente. Y todo se remonta a personas que simplemente no quieren que este conflicto termine de forma pacífica. Y eso es muy triste. ¿Hay algo que te gustaría añadir en este momento? Solo quería decir que mencionaste a Ivan Kachanovsky. Le tengo el máximo respeto a su trabajo, porque de hecho leí toda su tesis muy pronto, en 2016. Descubrí su trabajo a finales de 2015 y lo leí por completo en 2016, y le tengo el mayor respeto. Veo que le has entrevistado en tu canal, y me alegró ver eso. Las personas que están interesadas en la verdad, en saber qué ocurrió realmente y por qué, harán un buen trabajo. E Ivan Kachanovsky es uno de ellos, y tú eres otro. Benoit Paré, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias por su invitación.